organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Quiero enviarles a los que han sido mis alumnos del quinto año, del cuarto año, los que actualmente son del tercero y los que son de parasitología, un afectuoso saludo. La charla que voy a compartir con ustedes va a ser como si estuviera dando la clase de infectología que ustedes ya la conocen. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, esta foto tiene prácticamente 30 años. Y en esta foto, publicada en un periódico de La Paz, se muestra cuando me entregaron los boletos y la beca para irme como becario del Colegio Médico Nacional y de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna a la Argentina a hacer la especialidad de infectología. Para obtener esta beca, todos los que ya teníamos el título de internistas, tuvimos que dar un examen de competencia, un concurso de méritos, en el cual felizmente ocupé el primer lugar y por esa razón estuve becado en Argentina durante bastante tiempo. Siguiente. La siguiente. Bueno, ¿esa es la siguiente? Esa es la primera. Esta es la ya, ahora sí. Bueno, acá vemos la evolución natural de la enfermedad del sarampión. Como ustedes bien saben, el sarampión es un virus RNA que se transmite por vía aérea y por el contacto con superficies contaminadas. Este virus, al ingresar por la vía aérea, coloniza la mucosa de la nariz y durante un periodo de incubación de aproximadamente 14 días se desarrolla y recién produce síntomas. ¿Tiene linterna acá? Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos el día -4 y el día +4. En este periodo que va del -4 a +4, es cuando el paciente presenta los síntomas que se llaman prodrómicos. ¿En qué consisten esos síntomas? El paciente tiene fiebre, congestión de la nariz, tiene tos y además conjuntivitis. Como dice la diapositiva, las 3 Cs, conjuntivitis, coriza y tos. El paciente en ese periodo de 3 días o 4 es un paciente en el cual uno sospecha que tenga cualquier enfermedad viral como COVID o como influenza. Poca gente piensa en sarampión como posibilidad. ¿De acuerdo? Durante ese periodo de 4 días, los síntomas son básicamente de infección del tracto respiratorio superior y al 4.º día aparece además manchas de color blanco en la mucosa de la boca, a la altura de los premolares. A eso se llaman manchas de Koplik, que son patognomónicas de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora, durante este periodo, que va desde 4 días que tiene síntomas y 4 días antes de presentar síntomas, el paciente disemina el virus a todos los que lo rodean. Este virus tiene la capacidad de infectar por lo menos a 18 personas. Por esa razón, esta enfermedad se la considera como la que produce la mayor tasa de infecciones. ¿De acuerdo? Es la enfermedad más infecciosa, es decir, esta enfermedad frecuentemente aparece en niños, de tal manera que durante esos 4 días el niño infecta a los padres, a los hermanos mayores, a los tíos y a los abuelos. ¿Sí? Bueno, posteriormente, una vez que aparecen las manchas de Koplik, 1 o 2 días después, el paciente sigue con fiebre, sigue con la congestión de las vías respiratorias, aparece la erupción. ¿Dónde aparece? En la región frontal, es una erupción maculopapular
Y esa erupción maculopapular va progresando, es decir, baja, compromete toda la cara, el cuello, el tronco, extremidades superiores y finalmente extremidades inferiores. También compromete las regiones palmares y regiones plantares. En ese periodo, en un niño que tiene fiebre, congestión de vías respiratorias y además la erupción, ya es fácil hacer diagnóstico clínico de sarampión. Pero ¿cuál es el desafío? Hacer el diagnóstico antes de que aparezca la erupción, porque el paciente en ese periodo es el periodo donde produce la mayor tasa de infección. Una vez aparecida la erupción, el paciente también puede presentar deposiciones líquidas, pero también puede presentar esta enfermedad que se llama encefalitis. ¿De acuerdo? Ahora, la diarrea, generalmente la erupción cutánea, la diarrea, la conjuntivitis y el resto de síntomas generalmente desaparecen en la primera semana. Es decir, que en los primeros 8 días el paciente mejora y ya entra en un periodo de convalescencia. Pero en algunos pacientes aparecen complicaciones. Diarrea crónica, infección pulmonar, que puede ser neumonitis, neumonía por células gigantes, neumonía, conjuntivitis, infección de la córnea que produce úlceras en la córnea y que el paciente puede perder la vista a consecuencia de esta complicación, otitis media. Entonces, estas complicaciones aparecen, ¿por qué razón? Aparecen porque el virus, al ingresar al cuerpo del paciente, es fagocitado por los linfocitos, por los macrófagos y las células dendríticas. Pero sobre todo los macrófagos y los linfocitos, al incorporar al virus en su interior, lo que hacen es transportar al virus a través de la vía linfática y a través de la sangre a todo el cuerpo. Durante ese periodo en el cual el virus se disemina por todo el cuerpo y produce una infección sistémica, como hay un compromiso de los linfocitos, se produce una disminución transitoria de la inmunidad. En otras palabras, el paciente que tiene sarampión cursa con inmunosupresión durante todo el periodo en el cual está con síntomas. Entonces, estas manifestaciones que vemos acá, la encefalitis, la neumonía, la diarrea, la otitis, son manifestaciones de la inmunosupresión que tiene el paciente que está cursando sarampión. Ese punto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque hay que evitar usar medicamentos que deterioren en mayor grado la inmunidad del paciente. Por ejemplo, administrar corticoides. Porque el paciente ya está inmunosuprimido en forma transitoria, y si en el tratamiento algún médico administra corticoides, lo único que va a hacer es empeorar la situación del paciente. Fíjense ustedes que acá la encefalitis aparece en los primeros días de la enfermedad, cuando hay una alta tasa de infección. Aparece en este periodo que es de durante 30 días de inmunosupresión leve, y puede aparecer también después hasta la edad de los 23 años. Eso lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces acá vemos estas manchas blancas que están en la mucosa oral, que aparecen al tercero y cuarto día de la enfermedad. En el tercer cuarto día que el paciente tiene fiebre, congestión nasal, conjuntivitis en tos, de tal manera que siempre hay que revisar la boca de todos los pacientes, y cuando uno encuentra esto, es patognomónico de sarampión. Un día después o 2 días después que aparece esta erupción, las manchas de Koplik, aparece la erupción que empieza en la cara, en la región frontal, y después se distribuye en forma centrífuga en todo el cuerpo. Entonces, en esta fase, hacer diagnóstico de sarampión es fácil, pero el desafío para todos es hacer el diagnóstico antes que aparezcan las manchas de Koplik, para evitar que mucha gente quede contaminada.
Bueno, ¿a qué se debe que esta enfermedad afecta sobre todo a los preescolares? Este trabajo publicado hace 5 años es muy interesante y nos muestra acá en esta imagen la probabilidad de que un niño que tenga 1 mes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 meses desarrolle la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad? Fíjense ustedes que a la edad de 1 mes el niño tiene un riesgo del 20%. A la edad de 4 meses el riesgo es del 80%. A la edad de 6 meses su riesgo de infectarse con sarampión es del 100%. Así que todos nosotros, cuando hemos estado en nuestro primer año de vida, estuvimos en alto riesgo de desarrollar esta enfermedad. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que la mamá, si la mamá está vacunada contra el sarampión o tuvo la enfermedad, ha desarrollado anticuerpos contra el sarampión y esos anticuerpos son transferidos durante el embarazo a través de la placenta al niño y esos anticuerpos circulan en el niño durante un tiempo y después desaparecen. Entonces acá vemos que, por ejemplo, a la edad de un mes, el niño tiene una concentración de anticuerpos de alrededor de 500.000 unidades. Con 500.000 unidades, el niño está protegido. Para los que son mis alumnos de esta charla van a salir muchas preguntas para respecto a esta directiva. Para el segundo mes, el nivel de anticuerpos está en 400. Y entonces 400 todavía da un nivel protector. Al tercer mes, el nivel de anticuerpos está menos de 200. Y el nivel de protección es 192 unidades. Es decir, en el tercer mes, todos los niños ya no tienen niveles de anticuerpos contra el sarampión que los protejan si están en contacto con el sarampión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que cuando al niño se le coloca en Bolivia su primera dosis de la vacuna, a los 12 meses, ha estado desprotegido, vulnerable durante 8 meses. Entonces, esta información no la tiene el Ministerio de Salud ni el CEDES, ustedes son los privilegiados. Entonces, esto demuestra que el PAI tiene una gran falta en nuestro país, que está aplicando la vacuna 8 meses después de que el niño está desprotegido. Es decir, lo tenemos a nuestros niños vulnerables durante 8 meses. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es adelantar la fecha de la primera dosis. ¿Cuándo? Por lo menos para el 6º mes. ¿De acuerdo? Bueno, eso genera lo que se llama brechas de inmunidad en todos nosotros. Todos hemos estado con este periodo vulnerable. El año 2016 se publicó un artículo muy interesante en la revista Pediatrics. Es un estudio que se hizo en niños de 3 meses en Canadá. Y lo que se encontró es que el 90% de los niños tenían niveles de inmunoglobulina G por debajo del nivel de inmunidad, por debajo del nivel de protección. Y como conclusión hablan de que a los 2 meses el 70% de los niños ya no tienen anticuerpos, a los 4 meses el 88% y a los 6 meses todos los niños de Canadá no tienen anticuerpos protectores. ¿Sí? Canadá es un país adelantado. Ahí suponemos que más del 95% de la población está vacunada. Entonces imagínense lo que pasa en Bolivia, donde el nivel de vacunación es menor del 95%. Así que lo que hay que hacer es, cuando ustedes sean directores del CEDES, ministros, mejoren las condiciones de salud del país. ¿De acuerdo? Porque tienen que poner en práctica los conocimientos que están aprendiendo. Bueno, el virus del sarampión es un virus RNA. Hasta el momento no se ha logrado elaborar un antiviral específico, a pesar de que esta enfermedad se conoce desde el siglo VIII.
el año 800 ya se conocía el sarampión. Y 800 años después, el año 1600, los médicos pudieron establecer las diferencias clínicas de sarampión, viruela y escarlatina. Así que imagínense, desde hace 400 años, todos los médicos saben la clínica de sarampión, de la viruela y de la escarlatina. A pesar de conocer esta enfermedad hace muchos siglos, no se ha logrado elaborar una actividad específica. ¿Cómo debe ser el manejo del paciente con sarampión? Primero, brindarle tratamiento sintomático. Y segundo, vigilar y tratar las complicaciones. No se olviden que las complicaciones aparecen porque el niño está pasando por un periodo de inmunosupresión transitoria. Algo que se conoce desde el año 80 es que el virus del sarampión en países desarrollados y en países en desarrollo como Bolivia produce una disminución significativa en los niveles de vitamina A. En otras palabras, un niño bien nutrido, cuando está infectado con sarampión, cursa con hipovitaminosis. En cambio, un niño desnutrido, su hipovitaminosis se exacerba. Y esta hipovitaminosis de la vitamina A está relacionada con las complicaciones que desarrolla el paciente. ¿Por qué razón? Se ha visto que la vitamina A, ¿qué pasó? Volvemos a ver. Se ha visto que la vitamina A tiene una función importante que es un estimulador de la respuesta inmunológica. Entonces, el virus de sarampión produce disminución transitoria de la inmunidad celular. ¿Por qué? Porque infecta los linfocitos y modifica su función, pero además disminuye las concentraciones de vitamina A, es decir, hay un doble mecanismo de inmunosupresión. Por una parte, las células no son capaces de orquestar y dirigir la respuesta inmune, sino que también la vitamina A, que es importante para esta respuesta inmune, está disminuida. Por lo tanto, la recomendación desde el año 86 es administrar vitamina A a todos los niños que están con sarampión. Esta es una recomendación elaborada por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Americana de Pediatría. Levanten la mano los que son alumnos de quinto año. A ver, quiero ver cuántos son de quinto año. De la Gabriela. ¿Hay estudiantes de quinto? Hay uno acá. ¿Qué más? ¿En pediatría están estudiando el libro rojo de pediatría o no? No, pero hay un libro, en pediatría hay un libro que se llama el libro rojo, el Red Book. El libro rojo, el Red Book, es justamente el libro de infectología en pediatría. Y todos los pediatras tienen que aprenderse eso como el Padre Nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, la Asociación Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud, después de analizar estos datos de muchas investigaciones realizadas en Europa, en Asia, en Latinoamérica, donde han visto que todos los niños que desarrollan complicaciones por sarampión también tienen hipovitaminosis A, es que han desarrollado estas recomendaciones. Que no la quise traducir para que no se altere el mensaje, ¿no? ¿Cuáles son? La primera es que la Organización Mundial de la Salud desde el año 87 recomienda que a todos los niños que tienen sarampión en la fase aguda se le administre vitamina A. Primera recomendación. Segunda, que los niños de Estados Unidos, porque el estudio se hizo en Estados Unidos sobre todo, que tienen sarampión, se les ha encontrado bajas concentraciones de la vitamina A. Tercera conclusión, las concentraciones bajas de vitamina A están relacionadas en forma proporcional con la severidad de la enfermedad, con las complicaciones que tiene el niño que tiene sarampión.
El virus del sarampión disminuye los niveles de vitamina A y en países como Bolivia la deficiencia de la vitamina A está asociada con un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Entonces, estas son recomendaciones que se están aplicando desde el año 87. Bueno, ¿cuál es la dosificación que hay que usar? Depende de la edad del niño. Si tiene menos de 6 meses, lo que se administra es una dosis diaria de 50.000 unidades durante 2 días. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Menos de 6 meses, 50.000 unidades día 1 y día 2. Si el niño tiene de 6 meses a 11 meses, la dosis será 100.000 unidades, día 1 y día 2. Si el niño es mayor de 1 año, la dosis será 200.000 unidades, día 1 y día 2. En todos los niños que tienen sarampión. Ahora, si ese niño desarrolla alguna complicación, en ese caso se aplica una tercera dosis. ¿Cuándo? 2 a 4 semanas después de la... 2 a 4 semanas después de la segunda dosis. En adultos que tienen sarampión, ustedes por ejemplo, ¿se debe administrar vitamina A? No. A no ser que estén desnutridos. ¿De acuerdo? Entonces, si hay algún adulto que desarrolla sarampión y que está desnutrido, esto es índice de masa corporal menor a 19, hay que administrarle sarampión. Hay que administrarle vitamina. En ese momento me acordé de las modelos. Todas las modelos tienen una masa corporal menor de 19. Y si alguna de ellas se embaraza o es mamá y desarrolla sarampión, seguro que tiene deficiencia de vitamina A. Yo entré a la universidad a trabajar el año 2002 y desde el año 2002 con los estudiantes hacemos actividades de extensión y de investigación. Esta es la foto de la primera extensión que hicimos en la Plaza 24 de septiembre, el año 2003, cuando todavía se podía hacer actividades dentro de la plaza. Actualmente no se puede hacer nada dentro de la plaza, ¿no? Hay que hacerla en la manzana 1. Entonces, cada año hacemos actividades. Acá fíjense ustedes que los chicos tuvieron que elaborar su banner. Acá se ve un banner, ¿no? Y acá se ve otro. Tuvieron que hacer un banner, hacerlo imprimir, llevarlo a una imprenta y además contratar a un carpintero para que elabore la estructura. En esa época no había la tecnología que ahora ustedes tienen para hacer los banners, ¿no? Había que contratar un carpintero, hacer una estructura de madera y pegar o asegurar la hoja impresa del banner. Entonces la mayoría de ellos ya son especialistas. Muchos de ellos todavía tenemos contacto y a mí siempre me alegra estar en contacto con ellos porque han sido una excelente promoción. Hablemos ahora de las complicaciones. Lo que hablamos hasta ahora es sarampión sin complicaciones. Cuando se habla de complicaciones, ¿y cuáles son? Acá tenemos la principal causa de internación, la neumonía, y la principal causa de muerte. Así que fíjense ustedes que el 6% de los pacientes con sarampión desarrollan neumonía, 10% diarrea, 10% desarrolla infección de la córnea, que puede complicarse con úlcera de la córnea y con perforación de la córnea, y esto da origen a la ceguera. 9% otitis media, el riesgo de muerte es menor al 1%, el 10% sufre de desnutrición a consecuencia de la diarrea, que a veces se prolonga durante un mes. La úlcera corneal, bueno, es una complicación de la queratoconjuntivitis y la ceguera también son complicaciones de esto. Un dato interesante de la queratoconjuntivitis es que cuando hay una úlcera y debido a que el paciente está con inmunosupresión, no solamente se encuentra en la úlcera el virus del sarampión, sino también que
se agrega el virus del herpes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando el paciente tiene esa complicación, hay que hacer una PCR de la córnea para ver si está además el virus del herpes. Porque si hay infección por el herpes, se puede administrar un tratamiento específico. En cuanto a las otras complicaciones, son complicaciones del sistema nervioso central. Acá. Una de las complicaciones que aparece, una complicación, un caso de encefalitis en cada 1000 pacientes con sarampión, tiene encefalitis aguda, que tiene una mortalidad del 20%. Eso ocurre en la primera semana o en la segunda semana. La otra forma de encefalitis se llama encefalitis por cuerpos de inclusión. Y esto ocurre cuando el paciente previamente tenía inmunosupresión, por ejemplo, trasplantado, cáncer o VIH. En ese grupo, la encefalitis es por cuerpos de inclusión, aparece uno en cada 1000, pero la mortalidad es del 100%. Y la otra complicación, que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, aparece en niños que se infectaron con el virus en sus primeros 2 años de vida y que no tenían la vacuna. ¿Qué pasa con este grupo de niños? Que terminan curándose, pero el virus queda dentro de los linfocitos, dentro de las neuronas, como partículas que después se reactivan y años después desarrollan esta complicación que la vamos a ver más tarde, que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Esto genera en el paciente, a la edad de 10, 12, 14 o 20 años, problemas cognitivos, problemas para moverse motores, disminución de los niveles de conciencia, convulsiones y finalmente muerte. En otras palabras, los pacientes que desarrollan encefalitis y que son inmunosuprimidos o que desarrollan panencefalitis esclerosante subaguda, su mortalidad es del 100%. En cambio, en el niño que desarrolla encefalitis en los primeros días, su riesgo de muerte es menor, 20%. Pero igual, es una complicación muy grave. Aquí vamos a ver un caso clínico, que es un paciente que en el día 1 presenta fiebre. Al día siguiente presenta además una faringitis exudativa. Al tercer día aparece erupción facial y en la radiografía del tórax hay un infiltrado vesículo nodular. La frecuencia respiratoria está aumentada, 22. El murmullo vesicular está conservado. En el hemograma su nivel de glóbulos blancos es normal, 5600, pero tiene un desvío hacia la izquierda. El 95% de sus glóbulos blancos son polimorfonucleares. Debido a este compromiso pulmonar, le hacen una gasometría donde ven que el pH está en 746, una alcalosis. El nivel de PO2, este es un paciente de la costa, tiene 62, es decir, está hipoxémico. Y el nivel de CO2 está disminuido. En otras palabras, tiene hipoxemia con alcalosis respiratoria. Este es un tipo que se llama insuficiencia respiratoria tipo 1. Se le administra oxígeno y con el oxígeno al 60%, una dosis alta, llega a tener una presión parcial de oxígeno de 159. ¿De acuerdo? Al día siguiente, la erupción se hace confluente inmacular. Al quinto día, el paciente hace un paro cardiorrespiratorio. Imagínense esa evolución muy rápida. Hace un paro cardiorrespiratorio, los cultivos que se tomaron entre sangre y orina para bacterias son negativos. El cultivo de orofaringe, porque estaba con faringitis, no muestra el desarrollo de bacterias ni la presencia de virus. Y el médico, al ver seguramente esta erupción, le pidió inmunoglobulina M para sanación
la cual dio positivo. Así que este paciente terminó falleciendo por un sarampión. ¿Cuál fue la causa? Una neumonía, ¿no es verdad? Esta es la placa de tórax donde se ve compromiso del lóbulo inferior derecho, compromiso del lóbulo inferior izquierdo, por virus. Porque cuando hacen la biopsia, esta es la biopsia, lo que se ve son los alveolos, y en el interior de los macrófagos alveolares pulmonares se observa gran cantidad de inclusión. ¿De acuerdo? Pues este tipo de neumonía que aparece en los pacientes con sarampión produce rápidamente la muerte. La otra complicación es la encefalitis. Acá lo que podemos ver en esta interesante diapositiva es que el virus, en el punto 1, ingresa por la vía respiratoria y está en contacto con las células que presentan antígenos, macrófagos y células de virus. Estas células presentan antígeno ¿a quién? Al linfocito. Y el linfocito engloba al virus y lo disemina. ¿Dónde lo disemina? A los ganglios de todo el cuerpo, al pulmón, obviamente a la piel y al cerebro. De tal manera que el paciente, a consecuencia de la diseminación linfática, desarrolla una inmunosupresión transitoria. A consecuencia de la diseminación pulmonar, desarrolla neumonía, y a consecuencia de la diseminación del cerebro, desarrolla 3 presentaciones de encefalitis. En las primeras semanas, la encefalitis es una encefalitis aguda, con un riesgo de muerte del 20%, pero en esta encefalitis lo que no se ha detectado es la presencia del virus en el cerebro, pero sí se ha detectado un aumento de proteínas. Entonces, ¿cuál sería la causa? La causa es una causa autoinmune. ¿De acuerdo? Entonces, una encefalitis autoinmune, no hay presencia de virus. En cambio, en la encefalitis que desarrolla hasta los 6 meses y desde el primer mes, sobre todo en inmunosuprimidos, es una encefalitis en la cual las neuronas contienen cuerpos de inclusión. Lo mismo que se ve en el pulmón, se ve en el cerebro. Y en estos pacientes la mortalidad es del 100%. ¿En quiénes aparece esto? En niños que previamente tienen alguna enfermedad inmunosupresiva. El otro grupo, niños que se infectaron antes de los 2 años y que no estaban vacunados, años después, fíjense que puede ser hasta los 23 años, desarrollan lo que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Estos niños desarrollan la enfermedad y están sufriendo la enfermedad por lo menos durante unos 2 años, con el deterioro cognitivo, la incapacidad para moverse, la cefalea, el deterioro del sensorio, las crisis convulsivas, y terminan falleciendo en un 100%. En los últimos 2 casos, en este tipo de encefalitis por inclusión y en este tipo de encefalitis esclerosante subaguda, está presente el virus en el interior de las neuronas. En cambio, en este grupo está presente el virus, ¿sí o no? No los escucho. No está presente el virus, es una causa autoinmune. Bueno, acá vemos la descripción de los síntomas que tienen los pacientes con encefalitis, ¿no? El 100% fiebre, 45% cefalea, 85% por vómito. Cuando el paciente tiene vómito, hay que evaluar con mucho cuidado y no apresurarse en darle metoclopramida o domperidona, pensando que el origen del vómito es el tubo digestivo. En estos casos, el origen del vómito es sistema nervioso central. Es decir, que el vómito es una manifestación de la hipertensión endocrinal. Fíjense ustedes que
solo el 15% de los pacientes con encefalitis tiene un Glasgow normal. Es decir, el 85% están con deterioro del nivel de sensorial. El 10% están en coma, 55% están con somnolencia, 20% están irritables, 30% tienen convulsiones y 25% tienen meningitis. Esas son las manifestaciones clínicas de la encefalitis aguda, de la encefalitis por cuerpos de inclusión y de la encefalitis, de la panencefalitis esclerosante subaguda, que además compromete la médula espinal. En cuanto al estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿qué se encuentra? Se encuentra sarampión en líquido cefalorraquídeo. ¿En qué casos de encefalitis se encuentra sarampión? ¿En la encefalitis de la primera semana, del primer mes o de los primeros 10 años? Les cambio la pregunta. ¿En los pacientes que tienen encefalitis durante la primera semana se encuentra el virus del sarampión? Bien, no. Pero sí, en el líquido cefalorraquídeo se encuentran anticuerpos, IgM, IgG para sarampión. El aumento de leucocitos no es muy importante porque puede ser desde 11 hasta 540. Pregunta para los de cuarto año y para los de quinto. ¿Cuál es el nivel normal de leucocitos en líquido cefalorraquídeo? Esto es para los de quinto, porque ya probaron neuro el año pasado en el cuarto. ¿Cuántas células hay en líquido cefalorraquídeo normalmente? 4. Lo normal es que haya 4, entonces cuando hay 11 ya está es un líquido avanzado. Pero no es un aumento significativo. Y el 54% al 85% de estos leucocitos aumentados son linfocitos. En otras palabras, es una pleocitosis linfocítica. Pregunta de residencia médica. El que quiera hacer residencia médica aquí y afuera tiene que saber interpretar el líquido cefalorraquídeo. Y estos pacientes pueden estar internados de 8 a 72 días en estos estudios porque algunos desarrollan complicaciones que prolongan la internación. Así que estos síntomas son los que uno ve en los pacientes que tienen encefalitis en sus 3 formas. Y la resonancia es la que nos muestra eso. Esta es una resonancia magnética en tiempo T2, donde se ve que todo lo que está en blanco son zonas inflamadas y con edema. Entonces ahí vemos daño encefalítico del lóbulo frontal derecho, parietal derecho, temporal derecho y también compromiso de la sustancia blanca del lóbulo frontal izquierdo. La encefalitis no respeta sustancia gris y sustancia blanca, produce una inflamación diseminada. Entonces, en este caso lo que vemos es una encefalitis localizada en lóbulo frontal izquierdo y en 3 lóbulos del lado derecho. De tal manera que esto justifica el por qué el paciente tenga cefalea, deterioro del sensorio, dificultad para moverse, crisis convulsivas y fiebre. Bueno, este es un artículo muy interesante publicado hace unos 8 años y habla sobre esto que mucha gente, el personal médico no le da mucha importancia, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. Acá se ve un estudio, se analizan los datos de 17 pacientes, no se ve desde allá, pero yo les voy a dar. Acá en el caso 2, por ejemplo, se ve alteraciones en la sustancia blanca y reforzamiento de las medidas. En el caso 4, focos de daño en el lado derecho. Acá compromiso difuso de la sustancia blanca. Acá, en el caso 14, engrosamiento de los senos, etc. Entonces, el patrón de daño
que tiene el paciente con panencefalitis esclerosante subaguda es de todos los tipos. No hay un patrón específico. Puede ser cualquier tipo de daño, pero además el daño compromete también la médula espinal. Entonces, el nombre de panencefalitis esclerosante subaguda debería ser en realidad encefalomielitis esclerosante subaguda. ¿Estos pacientes sobreviven? No, todos terminan muriendo. Esta es la otra pregunta para el parcial, tercer parcial. Todos ustedes están vacunados contra el virus de sarampión. ¿Sí? Bueno, ¿tienen riesgo de infectarse? ¿Qué opinan los de quinto año? Pues están llevando pediatría, ya han hecho neuro, ya han hecho medicina interna, están listos para el internado, están capacitados para responder. Los vacunados contra el sarampión, ¿pueden infectarse o no contra el sarampión? Bueno, se ha hecho este estudio y lo que se ve es lo siguiente. En estas columnas de color azul son los casos de pacientes que desarrollan sarampión y que no están vacunados. Su inmunoglobulina G es negativa. Entonces, acá vemos que cuando hay un brote de sarampión, la mayoría que se infectan son los no vacunados, ¿no? Acá se ve. El año 2009, la mayoría son no vacunados, y en verde están los que tienen todavía anticuerpos del tipo IgM y IgG. Entonces, fíjense que ustedes, esto de color verde, que se ve en todos los años, son las personas que están vacunadas. Y si no se cuidan, van a desarrollar sarampión. Ustedes van a trabajar en breve en el hospital, van a estar en contacto con personas, algunas de ellas con influenza, con COVID, con tuberculosis y con sarampión. Y si no aplican lo que han aprendido en infectología en cuanto a bioseguridad, se van a infectar. Así que empiecen a cuidarse. Y acá en azul vemos los pacientes, las personas que están vacunadas, pero que ya perdieron la inmunoglobulina N y solo tienen la inmunoglobulina G. Entonces son un grupo en el cual hay una disminución importante de la inmunidad y ellos también se infectan. En otras palabras, los que están vacunados pueden, si no se cuidan, ¿se pueden infectar con sarampión? Sí. ¿Qué síntomas presentan este grupo que tiene disminución de la inmunidad? El 38% terminan internándose por neumonía. El 100% tienen erupción. El 61% fiebre. 38% conjuntivitis. 30% rinorrea. 50% tos. Y un 7% desarrolla manchas de copa. Así que fíjense que este grupo de vacunados, ¿en qué porcentaje se interna? Casi 40%. Y el motivo de internación es neumonía o encefalitis. ¿De acuerdo? Bueno, uno de los métodos de establecer, de confirmar la infección aguda es midiendo inmunoglobulina N. Entonces acá vemos la sensibilidad. La sensibilidad de la inmunoglobulina M va desde el 50% hasta el 90%. Es decir, es un método rápido, económico, pero que no es de muy alta sensibilidad. ¿Cuál es el método más sensible? Hacer una PCR para virus de sarampión, haciendo un hisopado de la mucosa nasal o de la mucosa faríngea. ¿De acuerdo? Y acá lo que vemos es la carga viral que tienen los pacientes que desarrollan sarampión y que no están vacunados acá. Los que desarrollan sarampión y que tienen un esquema en el cual su IgM y IgG están presentes, y los que tienen pérdida de la IgM. Acá lo que vemos es la carga viral. La carga viral se interpreta igual que la carga viral del COVID.
¿Se acuerdan cómo se interpretaba la carga viral del COVID en los últimos 5 años? ¿Se acuerdan? Porque muchos de ustedes se infectaron con COVID, ¿no? Y se hicieron la PCR y uno preguntaba cuál es la carga viral. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la carga viral más alta? ¿El que tiene 20 de carga viral o el que tiene 40? Pregunta para los tercero, cuarto y quinto. ¿Cuál es la carga viral alta? ¿30, 40 o 50? La carga viral alta es la que está cerca de esta. Mientras más cerca de 20 está la carga viral, es una carga viral alta. Mientras más lejos de 20 está, es una carga viral baja. Entonces, dicen ustedes que el paciente que no está vacunado tiene una infección con una alta carga viral. Y por esa razón se explica el por qué esta persona, al tener una alta carga viral, es capaz de infectar a 18 personas. En prevención, ¿qué podemos hacer? Cuando hay un brote, porque el brote en sarampión es la presencia de un caso. Aparece un primer caso de sarampión, eso es brote. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestro país está certificado como país que ha erradicado el sarampión. Entonces, cuando aparece un caso, eso es un brote. En caso de brote, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar la vacuna a todos los que están en contacto con el paciente. ¿Sí? Ya sea que esté vacunado o que tenga un esquema incompleto, hay que ponerle la vacuna en cuanto a los primeros 3 días. En cambio, si hay una contraindicación para aplicar la vacuna, o la persona es inmunosuprimida, o esa persona está con embarazo, o el niño que está en contacto tiene apenas 6 meses, lo que se hace es aplicar inmunoglobulina endovenosa en los primeros 6 días. Administrarlo después, no sé. ¿De acuerdo? Pero esto solamente se hace cuando hay una contraindicación para aplicar la vacuna del sarampión. Creo que es la última cosa. ¿Qué más hay que hacer? Aislamiento. El paciente con sarampión tiene que estar en aislamiento de contacto y aislamiento respiratorio. Y ustedes que van a atender pacientes, ¿qué tienen que hacer? Aplicar medidas de aislamiento de microgotas y aislamiento de contacto para evitar infectarse. Bueno, esa fue la última diapositiva. Muchas gracias por su atención.